Hola por aquí de nuevo. Bienvenidos a el día uno. En este día uno vamos a centrarnos en varias cosillas. Perdón. Este día uno nos va a marcar tres aspectos fundamentales. El primero es que los necesito ubicados en un contexto bíblico muy interesante. Y es que nos traslademos a Belén y a Nazaret. Necesitamos entender este tema desde la mística propia que nos presentan estos dos lugares bíblicos, Belén y Nazaret. El segundo punto es que vamos a reconocer la experiencia del lugar teológico, ¿no? Y nos vamos a ir a una experiencia del Éxodo, ¿sí? La experiencia de Moisés, la primera gran experiencia de Moisés, la zarza ardiente, que eso lo detallaremos un poquito en los documentos que vamos a trabajar. Y la tercera es profundizar en un encuentro de Jesús con unos jóvenes muy elocuentes, muy dinámicos y que transformaron y seguirán transformando la propia vida de nuestra iglesia. Comenzamos con el primer punto. El primer punto es Belén y Nazaret. ¿Qué pasa en Belén? ¿Qué sucedió en Belén? Los escritos nos hablan de Belén como lugar del nacimiento de Jesús, ¿no? Vámonos a esa época, vamos a recordar lo que sabemos, vamos a revivir nuestras navidades, a contemplar el pesebre, el magisterio del nacimiento del Dios que se hizo hombre, ¿no? Jesús es anunciado por Isaías, por los antiguos profetas, ¿no? Desde antaño ya Jesús se nos presentaba. Emmanuel, que es Dios con nosotros, el verbo se hará carne, ¿sí? Dios estará con nosotros y será encarnado de una virgen, ¿no? La mujer dará luz. Esa mujer, una joven también, una joven llamada por Dios, María, se convierte en la esclava del Señor para ser partícipe de la obra salvífica. De María, dejemos a María allí un momentico, aparte. Vamos a entrar propio en la experiencia de Belén. Ni siquiera vamos a entrar en la experiencia de Jesús, solamente en la experiencia de Belén. Cuando el ángel le anuncia a María que en su seno llevará al Salvador, ¿no? A Jesús, al Mesías, pasan muchas cosas, ¿no? Hay muchos movimientos, muchas sensaciones, hay miedo, hay incertidumbre. Pero se acepta la voluntad de Dios y se camina, se camina. Pero todo lleva por cosas logísticas, por un censo, por X o por Y. Toca que Jesús nazca en Belén, ¿no? Se parten a Belén, María y José, parten juntos, María encinta, y ya en el camino da dolores de parto, da dolores de parto, y se produce el nacimiento del niño Dios. ¿Dónde se produce? En un pesebre. ¿Cómo era ese pesebre? Recordemos que cuando nos hablaban de hoy en día de un pesebre nos imaginamos esa imagen bonita, calurosa, de un José y María juntos en una cabañita, con animalitos, con heno, con pajitas. Es parte de nuestra magia navideña, ¿no? Pero si nos vamos al contexto histórico, que no se aleja mucho de lo que ya hablamos, un pesebre es un lugar donde comen los animales, ¿sí? Un lugar lleno de estiércol, un lugar lleno de mucha mugre, un lugar donde sí, los animales duermen, se cobijan, se refugian de la noche. Es ese el Belén al que queremos llegar. Jesús, desde la propia experiencia de encarnación, decide hacerse hombre. Hacerse hombre es hacerse uno más. Y uno más desde la propia realidad que quiere experimentar. ¿Cuál es la propia realidad que quiere experimentar Jesús? La realidad de ser un hombre sin techo. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. De allí empieza porque Jesús nace en un lugar que no le pertenece, en un lugar que no está en los escritos y que va a heredar después. No, Jesús nace en un lugar ajeno
porque no había donde recibirlos y ese fue el lugar que se encontró para que María pudiera dar el parto, ¿no? Pues María tuviese el parto para que Jesús naciera. Si nos ponemos, bueno, recuerdo que mis catequistas y muchos formadores me hablaban, sí, la experiencia de Jesús que transforma un lugar lleno de tantas porquerías en un lugar mágico. Pero no podemos, es necesario que profundicemos en esto. No podemos desprestigiar el lugar solo porque allí no estaba Jesús. Porque un pesebre, lo que implica un pesebre, a pesar de que sea un lugar sucio, también es un lugar propio de la vida. Porque si no tuviese el pesebre, si no tuviese el establo, ¿dónde reposan los animales? ¿Dónde se guarda lo que se cosecha? ¿Dónde se guarda lo que alimenta a los animales? ¿Dónde se refugia los animales que son parte de la dinámica del pastor? Es allí. Ya el pesebre ya es un signo de vida, pero que Jesús la hace plenitud. Entonces, descubramos cuál es ese Belén, que somos nosotros mismos. Es necesario extrapolar un lugar geográfico e histórico a la propia experiencia de la persona y sentirnos Belén. ¿Cómo nos sentimos Belén? Sí, somos creación de Dios y ya somos vida automáticamente. A pesar de que seamos ateos, agnósticos, que no creamos, que no conozcamos a Jesús, ya nuestra vida es un signo de Dios. Nosotros acompañantes tenemos que llevar eso a la experiencia de los jóvenes. Los jóvenes de por sí ya son experiencia de Dios. No es necesario aún que te hablen o te profesen o sean líderes de la iglesia para decir que realmente son jóvenes de Dios. No, ya lo son por existir, por nacer, por vivir, por respirar. Aunque sean drogadictos, aunque sean la peor calaña del mundo, son vida. Aunque el pesebre esté lleno de la peor porquería y del peor estiércol, da vida, es signo de fertilidad. Pero el Belén ocurre cuando Jesús nace, cuando transforma. Reconociendo esa vida, es como esa vida se hace plenitud. Es como se hace plenitud con el propio nacimiento de Jesús. ¿En qué momento Jesús toca los corazones? Y ese momento no implica un momento de conversión. No estamos hablando del momento en el que Jesús te llamó por tu nombre. No, es el primer contacto de tu propia vida, que es razón de Dios, con el Salvador. Ahí nace la semilla. Entonces, ¿son nuestros jóvenes Belén este siglo XXI? ¿O vamos a seguir condenándolos y señalándolos? Tú no eres de la iglesia, tú no eres de pastoral, tú no haces nada, tú eres malo y vas a ir al infierno, como era típico de una iglesia medieval y ortodoxa. No, los tiros no van por allí. Parte de esto nos lo habla un poco lo que es la teología de la liberación, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Que ojo, esto es importante y se lo menciono. En la iglesia hay muchas corrientes, ¿no? Muchas teologías, y no solamente en la iglesia católica, sino en muchísimas iglesias, ¿no? La teología de un poco que va a la liturgia, esto es la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, La Academia Horizonte Joven no va de la mano con ninguna ideología. No quiere romper sus creencias o su forma de dinamizar la fe, imponiéndoles una forma de ver el mundo. Pero sí es necesario que conozcan nuestra historia, que conozcan nuestro caminar, para que ustedes mismos elijan, para que ustedes desde el punto de partida sepan con qué quedarse y qué dejar. Hemos visto esos temas a lo largo del módulo SER. Hubo muchos temas que le hicieron ruido, otros que no, otros que agarraron, otros que dejaron. Lo mismo aquí. Se le va a hablar de tantas cosas y sobre todo este tema tan delicado que es la teología de la liberación, que mucho bien y mucho mal le ha hecho a la iglesia, ambos. Por eso no estamos a favor de ninguna postura, pero sí estamos a favor de cómo la historia desde esta postura ha ido creciendo y fomentando la fe desde las propias realidades que vivimos. Y no se puede negar de que eso, de que la teología de la liberación, desde la propuesta que se ideó, dejó una huella imborrable en la pastoral completa de Latinoamérica y se fue esparciendo por el mundo. Uno de los errores fue eso, pues de que una pastoral cuando no se encarna
es infértil. Entonces cuando se fue expandiendo por el mundo, que no respondía a una realidad propia latinoamericana y bueno, ahí fue cayendo, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro videillo. Importante, en Belén reconocerlos como vida, pero una vida que se asume cuando Jesús la hace plenitud, porque Jesús se hace parte de ella. Es el primer contacto. Para ponerles un ejemplo, ¿no? La vida de Íñigo de Loyola, o San Ignacio de Loyola. Íñigo, que vivió toda su vida buscando ser un caballero, buscando crecer y tener nombre con el rey, con la corona, bla, 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 sufre una herida de bala de cañón. Esa herida de bala de cañón lo deja al postrado triste y frustrado. Pero en esa herida comienza a leer la vida de los santos y comienza a moverse una fibra interna, algo que le mueve completamente y asume que hay algo más allá y que tiene que hacer algo más. Y de Íñigo pasa a Ignacio. Podemos decir que ese podría ser su Belén. ¿Por qué? Porque era una vida, era una creación de Dios y sí, tenía un camino y vivía su vida desde lo más normal. Pero en ese momento se le presentó la figura de Jesús desde la experiencia compartida, que lo hablaremos más adelante. Y en esa experiencia compartida, Íñigo descubre algo que trasciende de él. Entonces, de Íñigo pasa a ser Ignacio, ¿sí? Eso es lo que se busca. Entonces, ¿cómo podemos reconocer ese Belén en nuestros jóvenes y en nosotros mismos? ¿Por qué les digo esto también? Buscamos trabajar desde la experiencia de ser persona. Estamos acostumbrados a los títulos. Sí, yo soy el seminarista de la Arquidiócesis de Boston, de la Compañía de Jesús, o yo soy el profesor formado en la universidad de, sí, no sé, cualquier título le ponemos antes de reconocer nuestro nombre. Y no van por allí los tiros, ya lo vamos a ver más adelante cuando nos toque leer. Lo importante de aquí es reconocer que nuestro punto de partida es la propia experiencia de ser persona, de que tengo un nombre, de que tengo historia. Y a partir de allí, de mi nombre, de mi historia, se van revelando mis vocaciones y mis misterios. Entonces, a la hora de presentarme a un joven, es muy inhumano comenzar desde los títulos. Comenzar, bueno, yo soy la hermana, la religiosa. No, deja que él descubra que tú eres hermana. Luego, yo soy seminarista y voy a ser sacerdote. No, deja, tú eres Antonio, tú eres José, tú eres Pedro. Deja que él vaya indagando y descubra el misterio de Jesús en ti. No se lo vendas, no te adelantes. No digas, mira, este es Jesús que va primero y aquí estoy yo. No, preséntate como eres, quién eres y deja que la propia mirada del joven, del que acompañas o de cualquier otra persona descubra que en ti vive y reina Jesús. Por allí va. ¿Cómo lo iluminamos eso? Vamos a entrar en el primer encuentro de Jesús con los jóvenes. O bueno, el primer encuentro que nos relata este libro que les mencioné del presbítero Armelín, Encuentro de Jesús con los jóvenes. Vamos a prepararnos porque vamos a leer el Evangelio. Y dice así. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo, «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir eso y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguía, le preguntó, «¿Qué buscan?». Le contestaron, «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Jesús les dijo, «Vengan y verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de las tardes. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y le presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan,
pero te llamarás Kefas, que significa piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado aquel a quien escribió Moisés la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto es palabra del Señor. Importante, este evangelio es como para tratarlo 10 semanas y aún nos quedamos cortos. Pero ¿qué podemos resaltar de este encuentro con Jesús, con sus primeros discípulos? Vámonos primero a la figura de Juan, Juan el Bautista, el predecesor del camino de Jesús. Juan, que bautizaba, que tenía sus discípulos y predicaba la salvación, ¿no? Y la conversión, da paso para que sus discípulos sigan al Maestro. Hay un versículo que me ha marcado muchísimo mi experiencia pastoral y es una de las palabras de Juan el Bautista y dice que es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Y Juan reconoce eso, ¿no? Juan reconoce que su tiempo ha llegado y es necesario bajar de donde está y darle paso a Jesús. ¿Y cómo vemos eso? En la propia experiencia de que 2 de los discípulos de Juan fueron tras Jesús y Juan lo permitió. ¿Por qué Juan lo permite? Porque reconoce que allí está la salvación. ¿Y en qué vemos eso? En los procesos. Debemos empezar a respetar los procesos que son propios de la dinámica de joven. No son procesos pastorales que sí, pero también son procesos personales. Es necesario dejar que el joven crezca. No podemos tenerlo bajo la propia cobija de lo que creemos que es bueno. Porque estoy seguro que Juan hacía un trabajo extraordinario y perfecto. Pero Juan entiende que hay algo más grande que él. ¿Y qué es más grande que Juan? El propio Dios. Entender que así son los caminos de Dios. Dios, que se vale de nosotros, de nuestras manos, comienza a dejar que sus discípulos comiencen a descubrir el rostro del Señor. Es necesario, es importante que intentamos que los jóvenes no son para nosotros siempre, sino que debemos llevarlo el camino con Jesús, estar con ellos y prepararlos para lo que viene, dejarlos salir, dejarlos llegar más allá. No podemos limitarlo y dejar de un lado su vida personal y profesional, sino tenemos que inspirar a los jóvenes a crecer, porque si no crecen y se basan en nuestra propia creencia, van a quedar frustrados y limitados. Si Juan no los deja salir, no se van a encontrar con Jesús. ¿Y qué pasa cuando el joven se encuentra con Jesús? Los marca, los transforma y llevan el Evangelio. Fíjense que este encuentro de Andrés y Juan, el discípulo, que eran los discípulos de Jesús, que está relatado en el Evangelio de Juan, es tan importante y tan significativo a estos 2 jóvenes que recuerdan la hora y eran las 4 de la tarde. Esos detalles, aunque a veces los pasemos por alto en la lectura, que creemos que no son importantes, no, son muy importantes porque nos hablan de un sentir y de cómo se va moviendo su vida, que son capaces de recordar todo lo que les rodea, porque ese momento fue único, fue especial. Y se acercan a Jesús desde la curiosidad, que ese es el segundo punto. Un Jesús que no impone, un Jesús que no exige. Ustedes son los de Juan. Mira, Juan queda aparte, ahora están conmigo. No, Jesús nunca toma esa actitud. Jesús pasa. Y Jesús
se deja maravillar con los que lo siguen. Jesús no fue con la intención de buscar discípulos. Jesús pasó y ellos le siguieron. Y Jesús voltea. Esos gestos, esas miradas, es necesario interpretarlos como gestos de humanidad. No como un gesto de que ya el Señor sabía todo lo que iba a hacer y por eso pasó por allí. Quizás sí, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que nos dice el escrito de manera literal. Y el escrito es una obra humana inspirada por el Espíritu Santo. Entonces veámoslo con ojos humanos. Y a los humanos que Jesús pasa, lo siguen y se voltea. Y ellos preguntan, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres, maestro? ¿Dónde vives? Y Jesús se voltea y le dice, ven y verás. El que busca termina siendo buscado. El que tiene dudas termina siendo interrogado. Y esa es la experiencia también de este caminar, ¿no? De cómo una experiencia de unos jóvenes que están sedientos de algo más, de algo que transforma, terminan enamorándose de una invitación que también es una interrogante. Vengan y verán. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Jesús, sabiendo que eran discípulos y estaban alcanzando la salvación, le lanza esa pregunta. ¿Qué buscan? Y a ellos allí se mueve toda esta fibra interna y descubren en Jesús algo más allá. Vengan y verán, y sí, y fueron y vieron. Es una invitación, no una imposición. Vengan a mi vida, vengan a mi lugar, vengan a mis espacios. Y así debemos actuar como acompañantes, invitar a Jesús, al joven, vengan para que vea, no jalarlo por el brazo para que venga, no, vengan, disfruten, saboreen esta experiencia salvífica de fe. Y es tanto este encuentro hermoso que se marca que inmediatamente no lo pueden callar, lo tienen que expresar. Primero van corriendo a hablar con su hermano. Mira, me pasó esto, conoce a Jesús, Simón. Y ya hay un anuncio, ¿no? Ya hay un discurso. Diría el Papa Juan Pablo para esto. Esta experiencia evangélica es más fructífera cuando el joven habla de su propia experiencia. Y fíjese, Jesús no fue por allí, tú. No. Sembró la semilla y dejó que la semilla fuera esparciendo sus raíces. Y allí fue donde Andrés se lo comunicó a Pedro. Y después que se lanzó la semilla, Jesús fue a recoger los frutos. Importante, Jesús se acerca y le dice, tú eres Pedro, lo reconoce. Es necesario reconocer a nuestros jóvenes, no por cantidad, por cómo están, cuántos son, cómo eres, no, sino por el nombre, por lo que es. Y desde lo que es, lo que va a ser. Es una experiencia transformadora. Tú eres Pedro, pero tú eres Simón, pero te llamarás Pedro, ¿no? Tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás Pedro, serás Kefas. Entonces, qué le está diciendo Jesús? Jesús quiere cambiarle el nombre, no, Jesús no es un instituto. Jesús lo que quiere es asumirle una misión. Tú eres Pedro, sí, tú eres persona y eres valiosísimo, pero tienes una gran misión, la asumes. Y Pedro lo siguió y ahí está. Vámonos a Natanael, ¿no? Felipe se lo anunció. Mira esto. Y Natanael, entre las dudas, ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? Entramos en el segundo lugar bíblico. Anoten esta pregunta. Nazaret. Y Jesús va a Natanael, lo reconoce y le dice, tú eres esto, tú eres este, tú eres este. Te he visto. Y eso enamora a Natanael. Entonces, antes de evangelizar al joven, hay que conocer sus espacios vitales, hay que verlos, hay que saber su nombre, hay que hablarle. Repito lo que vivimos un poquito en el encuentro con Jesús Manuel de vulnerabilidad, ¿no? Comenzamos a abordar a los jóvenes con preguntas y los hemos reconocido, los llamamos por su nombre. Le dijimos, tú eres tal, los escuchamos, vimos qué hacían, qué soñaban, qué aspiraban. Esa es la experiencia evangélica. Un Jesús que se acerca a la realidad, no un Jesús que ya desde su formación comienza a dar catequesis, comienza a dar anuncios querigmáticos. No. Jesús hizo su comunidad de vida y acompañó a sus discípulos desde la realidad.
¿Sí? Por allí vamos. Para ello, tuvo que haber pasado por Nazaret. Segundo lugar bíblico que vamos a contemplar. El hecho de que Jesús estuviese en Nazaret comienza a hacer una sustancia de cuestionamiento, porque ya Natanael lo conocía, pero lo conocía desde la figura, es uno más, es uno más, como yo, o sea, hijo de José, el carpintero, trabaja, hace. Y qué interesante es eso, porque si Jesús en Nazaret se forma, crece, hace oficio y vive una vida normal. Entonces, esa es la invitación de nosotros, específicamente de nuestro Nazaret, reconocer nuestra vida normal, porque nuestra vida normal se transforma en Jesús para hacer vida evangélica. Jesús no dejó de ser Jesús, no dejó de ser el hijo de José, no dejó de ser el carpintero. Allí lo reconoce Natanael. Pero cuando comienza a llamar y comienza a tocar corazones, todo se transforma. Entonces, Nazaret es nuestra propia historia, nuestra propia vida, que hemos crecido, que hemos hecho, como nuestra familia, como nuestro caminar, pero que cuando evangelizamos, parte de la evangelización de nuestra propia historia de vida. Allí se nos debe reconocer. Natanael reconoce a Jesús por su historia. Tú eres de Nazaret y comienza y lo juzga inclusivemente. ¿Qué puede salir de Nazaret bueno? Nazaret, un lugar mediocre, desprestigiado. Pero miren, de esa historia ruda, difícil, cruda, salió la salvación. Nosotros estamos invitados a ser Jesús en los Natanael de los jóvenes. Los jóvenes nos van a decir, qué bueno puede salir de la iglesia, qué bueno puede salir de los curas, qué bueno puede salir de esa hermana, qué bueno puede salir de ese joven, qué bueno puede hacer ese calvito. ¿Qué? Van a preguntar. Dejen que sea la propia experiencia de vida la que hable, no la boca. Jesús nos dijo, llegó y mira, yo soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, mira, aquí está mi parte de nacimiento, este es mi papá Dios. No, su historia habló por él, su mirada, sus gestos, llamar por el nombre. Esa es la invitación. Partimos de un Belén donde Jesús inculca la semilla, pasamos por un Nazaret donde nos formamos en nuestra propia historia, en la historia antes de cualquier vocación. Antes de tener vocación, somos personas. Y la persona se va transformando con la historia de vida, porque nadie nace y a los 2 días de haber nacido dice, voy a ser químico, voy a ser ingeniero, voy a transformar el mundo, No, nos vamos construyendo conforme vaya pasando. Entonces, la invitación a ser persona, la invitación a llamar por el nombre, la invitación a escuchar a Jesús, la invitación a invitar y la vocación a reconocer y a vivir la propia experiencia del encuentro. Sí, por allí vamos. Belén, Nazaret, los jóvenes. Ya van a tener un audio, escúchenlo, sobre la zarza ardiente, que también nos va a ayudar un poquito a descalzarlo y a entrar en la experiencia del joven como lugar teológico. Hasta aquí el día 1, perdonen lo largo, pero espero lo hayan disfrutado.